La adoración es un lenguaje nuevo. ¿Qué pasa cuando yo quiero aprender un lenguaje nuevo? Inglés, por ejemplo. ¿Qué necesito hacer? ¿Ah? Practicarlo. ¿Cierto? Entonces, la adoración es eso, o sea, necesito. Ya es un lenguaje. Inclusive cuando yo digo, no sé, algún idioma, por ejemplo, francés, ¿en qué piensan ustedes? ¿En qué país? Francia, París, ¿cierto? ¿Inglés? ¿Cierto? ¿Y adoración? El reino, el cielo, ¿o no? ¿Se dan cuenta que es un lenguaje? Entonces, pero para eso necesitamos practicarlo. ¿Pero dónde? En casa. O sea, lo que ocurre el domingo ya es lo que yo hago durante la semana en mi casa. Practico este lenguaje nuevo, comienzo a adorar, pongo adoración profética y comienzo a adorar. ¿Saben por qué? Porque hay un sonido interno que necesita salir de nuestro espíritu. No va a salir, ¿cierto?, así si no hemos practicado. Eso sentía como que Dios hoy día está comenzando a activar algo en nuestro espíritu, pero necesitamos practicar. ¿Están dispuestos a practicar durante la semana en su casa? Poniendo adoración, ¿cierto? Quedarse en un lugar quieto, poner adoración, cerrar los ojos y dejar que el espíritu comience a adorar. Y si lo hacen con sus hijos, mejor, porque vamos a empezar a entrenar a nuestros hijos también en este nuevo lenguaje. ¿Amén? Se me fueron, no están acá, parece. Es el lenguaje del reino de los cielos. Para poder conectarnos con el Señor necesitamos. Mire, les digo algo. ¿Cómo se llaman? Hay un tema, yoga, que practican yoga, ¿me entienden? ¿Saben qué hacen primero antes de entrar en trance y todo? ¿Qué ponen? Música. Ellos copian, ¿cierto?, lo que el Señor nos entregó a nosotros. Y entran, ¿cierto?, según ellos en trance y entran y van a... O sea, que lo hacen, pero por el lado de las tinieblas. Entonces, por eso, creo que es un tiempo importante que el Señor nos está llevando, ¿cierto?, a comenzar a activar este lenguaje nuevo y a empezarlo a practicar. Ahí se las dejo. Como le dijo un curadito a mi esposa, ahí se las dejo. Me retiro ahora, problema de ustedes. O sea, bueno, digan, nadie me habló de esto. Sí, el Señor te está diciendo. Y es tremendo porque cuando tú logras entrar, ¿cierto?, comienzas a recibir lo que el cielo, hoy día quizá el cielo quiso soltar cosas, pero nos costó, no quisimos, no. Como dice ese libro de Adorar a Uno, Adorar a Uno, Inspirar a... Ayúdenme, el ministerio parece que lo leyó, ¿no? ¿Cómo? Adorar a uno, inspirar a todos, algo así. En ese libro dice que si la adoración te aburre, no estás listo para irte al cielo. Porque en el cielo hay adoración. Entonces, la tierra es el entrenamiento para ir allá. Ahora, si la adoración te aburre, decía otro pastor, hay que hacer liberación. Porque hay un problema ahí, o sea, hay algo que te está impidiendo adorar. Amén. No era el mensaje, me fui para otro lado, pero sentí compartir eso. Yo creo que nos estamos perdiendo algo si no permitimos que este lenguaje nuevo empiece a inundar nuestra vida. Amén. Doy gracias al Señor por este tiempo. Ha sido un tiempo importante para nosotros como congregación. Estoy preocupado porque aún estamos detenidos en la puerta de la intimidad. Yo creo que algo estaba faltando, algo necesita el Señor. ¿Se acuerdan que al comenzar el año el Señor nos habló del Salmo 24 y nos habló acerca, ¿cierto?, alzado o puertas, y nos hablaba de 7 puertas, 8 puertas. Y recién vamos a la tercera. Vimos la puerta de revelación, la puerta de conquista y estamos en la puerta de intimidad. Y parece, bueno, no está. Yo teníamos por ahí, Mauro nos bendijo con ¿dónde está? Moy, ¿quién sabe dónde está el de las puertas? Jackson, ¿tú lo puedes poner? Yo siento que estamos ahí. Bueno, ahí vamos a poner traté de ver dónde estaba porque yo me acuerdo de haberlo dejado por acá.
Y siento que estamos detenidos ahí. Y yo quiero hablarles de algo que tiene que ver con eso. Y justamente recién el Señor nos hablaba en la adoración, ¿cierto? Dice, el cielo declara, el tiempo ha llegado. Y hoy quiero hablarte justamente de eso, ¿ya? Bueno, quedó un poco alto ahí ¿ya? Que tiene que ver con el hablar, con el declarar, ¿ya? Hay un Jackson ahí, si alguien... ¿Quién puede ayudarle al Jackson? Porque hay que abrirlo. Ricardo, ¿puede ayudarle? Ricardo ahí, mira, Ricardo, qué alto te va a ayudar porque... Ah, no, pero Ricardo tiene problema con su mano. No, es que pasa que hay que hacerle un... Y yo sé que no va a alcanzar. No es por nada, pero... Entonces, el domingo pasado, ¿cierto? El Señor nos estuvo hablando a través de Nicole y nos compartía, ¿cierto? Una palabra muy poderosa, frutos codiciables, ¿cierto? El título de la predicación del domingo pasado. Y nos hablaba, ¿cierto? De 3 ciertos pasos, podríamos decir, para poder, no se distraigan, ¿sí? Hagan cuenta que Ricardo, lo abrieron, ya está bien, excelente. Ya, número 1, responder, dice. ¿Se acuerdan? Nos hablaba Nicole, que lo primero que teníamos que responder, porque nos habló de Apocalipsis 3:20, cuando el Señor estaba dando ciertos golpes. Hay una palabra que se dice ahí, pero está en esa palabra, ¿cierto? Aldaba. Y así está el Señor. O sea, yo siento que estamos todavía aquí. Está la puerta abierta, la puerta de la intimidad y el Señor. Y mire qué tremendo, porque al ver esa imagen, o sea, no estamos solo entrando. El Señor nos está llevando inclusive de la manito. Pero aún así, ¿cierto? Nos ha costado entrar a este tiempo de intimidad. Han pasado situaciones, ¿cierto? En nuestras vidas. Creo que también hay áreas de nuestra vida que aún necesitamos sanar, o hay áreas de nuestra vida que necesitamos entregar y no las hemos entregado. Compartí algo ayer y yo le decía a esta hermana que siento que están pasando situaciones, ¿cierto? En nuestras vidas, en mi vida también y en la congregación. Y ella me dijo que, o sea, me dio a entender como que era un ataque del enemigo, pero yo siento que más que el ataque es algo interno que Dios está trabajando y necesitamos sacar. No es que el enemigo nos está atacando, yo siento que nosotros internamente hay cosas que no hemos querido dejar y eso nos está impidiendo. Y claro, el enemigo sí, eso va a hacer que se abran puertas y el enemigo termine por dañar quizás lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros en este 2024. Que tiene que ver con eso, o sea, Él quiere abrir puertas para nosotros, pero aún estamos ahí. Y la palabra del domingo, ¿cierto?, nos hablaba de eso justamente, porque el Señor, como siempre, Él dando el primer paso, o sea, no nosotros, sino Él golpeando para que podamos abrir, dando, ¿cierto?, con la aldaba, ¿cierto?, dicen en la Biblia textual. Ya, o sea, no eran golpes, sino que prácticamente gritos del cielo diciendo, hijo, es tiempo, o sea, abre tu corazón, ¿cierto? Necesito trabajar en tu interior. Y luego, ¿cierto? El Señor nos habló de sentarnos a la mesa, esto es el domingo, ¿cierto? Y lo tercero, que nos podamos alimentar de Él, comer, ¿cierto? De Él. Eso es lo que el Señor nos entregaba, ¿cierto? El domingo. Cuando predicó mi hermano Aliro, ¿cierto? El Señor me entregó una palabra y yo le dije que, ¿se acuerdan, no? Hace un par de domingos atrás. Inclusive le había dado este mismo título, porque el Señor me entregó este título, o sea, ese día ministró a mi vida y me decía que era importante. Y yo creo que nuestro problema, ¿cierto?, está justamente en que Dios nos ha estado entregando palabras, Dios nos ha estado, ¿cierto?, mostrando cosas, pero hay algo que nosotros no estamos haciendo.
Entonces, les voy a hablar de esto porque siento que si no hacemos lo que tenemos que hacer, entendiendo que nuestras palabras tienen poder, todo lo que empieza a pasar a nuestra vida, ¿cierto?, va a quedar así al final. Como estos huesos secos, ¿cierto? Y creo que es tiempo, iglesia, de comenzar a usar algo que necesitamos usar. Y les voy a explicar un poquito con la palabra, ¿cierto? Por eso el título dice, la palabra en tu boca tiene poder. Y vamos a abrir nuestras Biblias, ¿cierto? En Ezequiel 37, del 1 al 10. ¿Ya? El título, por lo menos en la Reina Valera, dice el Valle de los Huesos Secos. Reina Valera 1960, que es la que voy a usar, ¿cierto? Doy lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. El 7 dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Es tremendo, ¿cierto? Lo que el Señor pudo mostrarle, ¿cierto?, a Ezequiel. Es tremendo porque si vemos, ¿cierto?, o sea, lo que él vio era eso, o sea, eso es lo que él estaba viendo, ¿ya? Según lo que decía, y la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, ¿ya? Pero podemos ver, ¿cierto?, que el espíritu, ¿cierto?, le iba a enseñar en este caso, ¿cierto?, a Ezequiel algo que quizás nosotros aún no hemos entendido. Y que yo ¿cierto?, se dieron cuenta que lo puse con rojos, está con rojo todo el... Me dijo entonces: profetiza. ¿Qué es profetizar? Profetizar es hablar de parte de Dios, o sea, no es nada más que eso. No necesito ser profeta para profetizar. Yo cuando, ¿cierto?,
es declarar la palabra del Señor, no es declarar mis palabras, ni lo que yo creo, ni lo que yo pienso. Cuando, ¿cierto? Uno está profetizando, está declarando lo que el Señor está diciendo. Por eso Él dice, me dijo entonces profetiza sobre esos huesos y dile huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Amén. Porque uno a veces dice, pero es que como que uno piensa que solo los profetas profetizan. Y la palabra dice que todos podemos profetizar. O sea, todos podemos declarar palabra del Señor, siempre y cuando nosotros, ¿cierto?, podamos leer la palabra para poder declarar lo que la palabra dice, tal como lo hizo este hombre. Este hombre dice, y lo dijo ahí, ¿cierto? Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Y luego dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Entonces, lo único que, ¿cierto?, él pudo hacer era declarar la palabra. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que el Señor le decía a él era lo que él repetía, ¿o no? ¿Se dan cuenta? Es el ejercicio, ¿lo pueden leer? Por eso lo dejé con letras rojitas, para que ustedes pudieran ver. Claro, uno podría ver, ¿cierto? Al leerlo sin entender, quizá uno podría decir, este hombre está loco, o sea, ¿cómo se le ocurre hablarle a huesos, ¿cierto? A huesos. Pero era un hombre que en realidad él sabía lo que el Señor esperaba de él. Era un hombre que sabía que Dios lo quería usar. Y mi pregunta es, ¿usted cree que Dios también lo quiere usar? ¿Cree que Dios a usted lo llamó para algo? ¿O solamente lo llamó para estar, ¿cierto?, domingo tras domingo? Creo que Dios nos está llamando, iglesia. Creo que Dios nos necesita, ¿cierto?, especialmente en estos últimos tiempos. Así como necesitaba, ¿cierto?, este hombre, Dios está necesitando hombres y mujeres para que también puedan soltar las palabras. Pero, ¿cuál es nuestro problema, cierto? Primero debemos entender, ¿cierto?, que todo el mundo espiritual, ¿cierto?, responde a nuestras palabras. Lo único que hizo, ¿cierto?, Jeremías ¿cierto?, en el Valle de los Huesos Secos, ¿cierto?, fue declarar la palabra. Nosotros necesitamos entender que todo lo que acontece en nuestra vida está estrechamente ligada a nuestra capacidad de hablar. Por eso se hace tan importante, iglesia. O sea, hay cosas que a lo mejor han estado pasando en nuestras vidas que están sucediendo quizás por lo que nosotros mismos hemos estado hablando o hemos estado diciendo. Y lo que el Señor espera, ¿cierto?, de nosotros es que nosotros podamos actuar como Dios actúa. ¿Cómo Dios actúa? ¿Cierto? Hablando. En el comienzo, en el Génesis, ¿qué pasó? Génesis 1:3. Entonces
Dios dijo, o sea, de la nada, ¿cierto? Dice que inclusive el Espíritu en la Biblia textual dice se cernía, en otras versiones el Espíritu se movía, ¿cierto? ¿Qué estaba esperando el Espíritu Santo? Estaba esperando una voz, estaba esperando que Dios dijera esa palabra para que, ¿cierto? Es de esa misma manera, o sea, lo que el Señor, ¿cierto?, está esperando de nosotros, iglesia, o sea, es que podamos soltar aquella palabra que nos va a liberar de las cosas que hoy día estamos viviendo, situaciones que están pasando. Dice en Hebreos 11:3, por la fe sabemos que Dios formó el universo por medio de su palabra, o sea, todo de lo que nos dice, así que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no podía verse. O sea, y Dios, como hijos de Él, está esperando que nosotros hagamos lo mismo que Él hace. Dice la palabra que Satanás vino a robar, matar y destruir, ¿cierto? ¿Y qué es lo que está haciendo hoy en día? Con nuestras vidas, con nuestro matrimonio, con nuestras finanzas, con todo, con nuestro llamado, nuestro ministerio. ¿No nos ha estado robando? Y nos sigue robando porque aún, ¿cierto?, no hemos llevado adelante lo que Dios nos llamó. Aún no somos, ¿cierto?, los hijos que Dios espera que seamos. Entonces todo eso hace que el enemigo siga robándonos. Y si nos roba, luego dice, vino a robar, matar. A lo mejor no está robando, pero aún no mata. Menos aún no destruye. Pero lo que yo quiero decirles, o sea, ¿qué más puede pasarnos para poder hablar y decirle al diablo basta? O sea, está bueno. No te permito que sigas robando más, ¿cierto? Mi salud, mis finanzas, ¿cierto? Mi matrimonio, mis hijos. Porque sí están pasando situaciones, mi propia vida, ¿cierto? El enemigo no me deja quizás disfrutar la vida que Dios espera. No puedo leer la palabra, no puedo adorar. Todo eso es porque el enemigo nos ha estado robando. Pero mire qué es paradójico esto. Pero cuando nos pasa algo, por lo menos, no sé, los que tienen vehículo, ¿qué pasa si alguien, ¿cierto?, te adelanta o te toca la bocina por atrás y todo eso? ¿Qué nos pasa? Nos enojamos al tiro, nos molestamos, ¿no? O estamos en la fila y alguien pasó adelante, ¿no? ¿Nos pasa? Miren, nos molestamos por eso, pero el diablo nos está haciendo estrago y aún nos molestamos y pensamos, no, esto va a pasar, total. O sea, yo lo que quiero decirles, iglesia, es que este es el tiempo donde el Señor quiere que tú puedas declarar la palabra. O sea, hay cosas que Dios te ha dado, que no debes permitir que el enemigo siga robando. O sea, tenemos que soltar esa palabra, tal como Dios lo está haciendo. Lo que nos ha costado entender es que nosotros creamos realidades cuando hablamos, cuando soltamos la palabra. ¿Pero qué palabra? No nuestra palabra, sino la palabra de Dios. ¿Se dieron cuenta lo que estaba pasando ¿cierto?, en el Valle de los Huesos Secos? Él soltaba la palabra del Dios y comenzó a crear una realidad. O sea, de huesos convirtió un ejército. Y yo siento, iglesia, que eso es lo que el Señor igual nos está hablando en este día. Entonces, ¿cuál es el ataque, cierto? Que quise ponerlo con letras grandes. El ataque fiero, digo fiero ¿cierto?, del infierno, es para que tu boca se cierre. Y tu boca ha sido cerrada por el enemigo. Toda la artillería del diablo apunta a una sola cosa: que tu boca se cierre. Y sigas dejando que el enemigo, ¿cierto?, haga todo lo que ha estado haciendo con tu vida. Y tú sabes de lo que estoy hablando, y no porque lo sé como pastor, no. El Señor te está hablando a tu espíritu. No es el pastor, sino el Señor. O sea, tú sabes lo que ha estado el enemigo robándote. Y tú no has podido soltar una palabra, no has podido decir basta, o sea, ya hasta aquí nomás. Desde hoy en adelante me paro, ¿cierto? Y comienzo a declarar la palabra y comienzo, ¿cierto?, a
a ganarle terreno al enemigo. Si el enemigo ha tomado terreno, este es el momento donde el Señor dice, tus palabras tienen poder. Pero vuelvo a decirte, no tus palabras propias tuyas, sino tu palabra respaldada con la palabra de Dios. Otro ejemplo, Jesús. Dice Jesús, pues profundamente conmovido otra vez en sí mismo, va al sepulcro. Era una cueva y una piedra estaba recostada contra ella. Este es cuando fue a cierto Lázaro. ¿Se dan cuenta lo que Jesús también hizo? También está con letritas rojas, dice, Jesús dice, quitad la piedra. Le dice Marta, la hermana del que había muerto, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dice, ¿no te dije? ¿Me están entendiendo? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído y yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado los pies y las manos con vendas, y su rostro había sido envuelto en un sudario. Jesús le dice, desatarlo, dejarlo ir. Amén. Dice, Jesús clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lo que Jesús hizo, ¿cierto? Le habló al problema, o sea, el problema de Lázaro es que él estaba adentro y estaba muerto, pero Jesús declaró la palabra, Lázaro, ¿cierto? Ven fuera. ¿Me están entendiendo, no? Entonces, creo que es eso, iglesia, o sea, de una u otra manera, a través de la palabra el Señor nos está mostrando, o sea, hay cosas que llega el momento en que tú tienes que sacarla, tienes que decirle, ¿cierto? Pero soltar la palabra. Jesús le dijo, inclusive habla antes con el Padre, ¿cierto? Y dice, Padre, te doy gracias porque me has oído. O sea, Jesús ya sabía. Pero él necesitó, ¿cierto? Soltar la palabra, declarar, decirle a Lázaro, sal fuera. Jesús pudo haber dicho, saquen las piedras, ¿cierto? Y quizás necesidad de declarar esa palabra y Lázaro hubiera salido solo, ¿o no? Sin necesidad de que Jesús dijera una palabra. Es como cuando el centurión fue, ¿se acuerda cuando le dijo que no fuera donde estaba su hijo enfermo, sino que le dijo, solo di la palabra? O sea, no necesitaba ir al lugar y decirla en el lugar, sino desde donde él estaba. Y Jesús ya sabía que el Señor ya lo había hecho, por eso él dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. O sea, él sabía que ya el Padre había escuchado. Pero él era tan importante, no solo para las personas que estaban en ese lugar, sino también para nosotros, poder entender que necesitamos declarar la palabra. Yo necesito decirle, ¿cierto?, al enemigo, o inclusive hasta mi propia vida, yo necesito hablarle como David hablaba a su alma. Alma, bendice, ¿o no? Claro, David diciéndole al alma, porque el alma muchas veces no quiere bendecir al Señor, el alma a veces se pone media chúcara, dijo la hermana Leticia, media, ¿cierto o no? El alma quiere quedarse durmiendo en la casa, el alma quiere, no, pero usted le dice al alma, alma, ven, obedece. Lo hacía David y no era que David estuviera loco, o sea, porque necesitamos ordenar a nuestro cuerpo, a nuestra alma, que se sujete a nuestro espíritu para poder, ¿cierto?, obedecer al Señor. O sea, necesitamos hacerlo, iglesia. Y eso no es que estemos locos, al contrario. Entonces, en base a eso, la clave, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la clave? Ahí está. Es que tú empieces a ejercer el arma más poderosa que Dios ha puesto a tu disposición. ¿O no? Nosotros creamos realidades hablando.
Mis palabras pueden bendecir como maldecir. Es la capacidad de hablar conforme a qué, pero conforme a qué. A lo que crees. A la palabra. A lo que Dios dice en su palabra. O sea, conforme a eso. Hay poder en nuestras palabras, inclusive yo la otra vez, bueno, hoy día no traje, pero hay experimentos que se han hecho con respecto, ¿cierto?, a cuando uno comienza a declararle. Por ejemplo, hay un experimento de un japonés con gotitas de agua, que él empieza uno a hablarle, ¿cierto?, y cómo esas gotas de agua forman cosas, figuras muy hermosas cuando habla cosas hermosas, pero cuando uno habla cosas que contrarias o con rabia, forman figuras deformes y feas. No sé si lo han visto, ese es un documental. Véanlo. Hay otro experimento con el arroz. Inclusive mi hijo nadie me comentó de un amigo que lo hizo. Hablarle al arroz, ¿cierto?, cosas bonitas y hablarle feo, o como el arroz, que uno le habla cosas bonitas, el arroz se mantiene más tiempo sanito con respecto al otro. O sea, ¿qué nos muestra eso? Que nuestras palabras tienen poder. O sea, yo puedo decir algo y eso va a comenzar. Esto no es locura, véanlo, esto es real. Entonces, si el agua, ¿cierto?, si esas gotitas de agua que este hombre, ¿cierto?, este japonés mostraba, ¿cierto?, en un experimento, producen cosas hermosas cuando se le habla cosas hermosas, ¿ya? ¿Qué pasaría con nuestro cuerpo, que dicen que tenemos 70% de agua? ¿O no? ¿Así dicen 70%? ¿O no estoy equivocado, Leslie? Ayúdame, por favor. Pero dicen que ahí tenemos más agua que... Por eso algunos que están un poquito, dicen que no están, sino que están inundados. Que fue el chiste, no, mejor que no lo hayan escuchado. Pero de eso se trata. Amén. Entonces, lo que quiero decirle, iglesia, es que hay un poder y estamos, ¿cierto?, quedándonos, ¿cierto? El enemigo no nos deja muchas veces hablar y es tiempo de que comencemos, ¿cierto?, a soltar la palabra. Amén. Es tan poderoso, ya, lo que yo les acabo de decir, que un día cuando yo declaré, confesé, como dice ahí, ¿cierto?, dice, si con tu boca confesaras a Jesús como Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Lo que me salvó un día a mí no fue la oración del pastor, ¿cierto? Alguien que impuso mano en mí o también en ti. ¿Sabes lo que te salvó y te sacó el Señor de las tinieblas a la luz? Fue lo que yo declaré. O sea, la salvación vino en ese momento cuando yo declaré, cuando yo confesé. Porque ¿qué es confesar? ¿Ya? Confesar, dice la palabra confesar, es homologueo, es un compuesto de la base homou, juntos, y logos, ¿cierto?, pacto o palabra, reconocimiento, profesar, prometer, confesar, declarar, hacer. Quiere decir, ¿cierto?, cuando yo estoy confesando, cuando yo estoy declarando la palabra, estoy hablando lo mismo. O sea, decir lo que Dios dice o estar de acuerdo con Dios. Amén. Es lo que hizo, ¿cierto?, este hombre en la palabra, porque él decía, me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y dile, huesos secos, oí la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. ¿Entiendes? O sea, lo que él estaba declarando o confesando era lo mismo que Dios le estaba diciendo. Entonces, ¿cuál es el problema quizás nuestro, ¿cierto? Que yo estoy declarando cosas que a lo mejor no están conforme a lo que Dios está diciendo que yo diga. Y el enemigo lo sabe. Entonces, yo siento que las palabras que el Señor quiere que comencemos a declarar, ¿cierto?, tienen que venir con esa autoridad. Ese hombre, al declarar las palabras que el Señor le estaba diciendo que declarara, había una autoridad, ¿cierto?, al declarar esas palabras. Porque
¿qué es, cierto? Me llamó mucho la atención. ¿Qué es la confesión? La confesión es simplemente estar de acuerdo con Dios, diciendo las palabras de Dios, usando la expresión de Dios, declarando lo que Dios declara, reconociendo la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo puedo reconocer la palabra de Dios si no la leo? ¿Cómo puedo tener autoridad de ella, cierto, si yo no estoy familiarizado con ella? Viene a mi mente Jesús mismo cuando fue tentado, ¿qué usó? Él pudo haber pedido ángeles, ¿o no? Sí. Él pudo haber pedido ángeles, pero no, o sea, él usó la palabra. Y esa palabra, ¿cierto? Y el enemigo, ¿y qué usó el enemigo? La palabra. Porque lo que él le decía a Jesús, ¿cierto? Estaba escrito. Entonces él usó la palabra para contradecir, ¿cierto? Entonces, por eso es importante, o sea, el enemigo conoce la palabra. Él sabe, ¿cierto? Si no hay autoridad en nuestras palabras, él sabe que aún tiene dominio y control sobre nosotros. Como aprendíamos tiempo atrás, hay un cheque en blanco que él tiene, porque él sabe que no hay autoridad en nuestras vidas para poder declarar la palabra. Y no hay autoridad porque no la leemos, no hay autoridad porque no oramos, porque no ayunamos, porque no buscamos. Entonces, no hay autoridad. Yo creo que si pudiéramos tener vista espiritual, veríamos al enemigo riéndose muchas veces cuando nosotros queremos decir algo, ¿cierto? Como diciendo, si no tienes autoridad. Por eso, iglesia, es tan importante esto. Y mire ¿por qué es importante la confesión o declarar la palabra? Básicamente porque el hablar es el que rompe las cadenas de nuestro compromiso con las tinieblas. Eso es cuando yo declaro la palabra, estoy rompiendo todo lo que pueda, ¿cierto?, estar comprometido con las tinieblas. Yo comienzo, ¿cierto?, cuando comienzo a soltar las palabras del Señor, empiezo a cortar. ¿Me están entendiendo, no? ¿Sí? Ahí está, no la había tirado. ¿Ya? Por eso es importante la confesión. Digo confesión como hablar de parte del Señor, como declarar. ¿Ya? Es tan importante porque cuando yo declaro las palabras del Señor, yo corto. Yo puedo tomar autoridad, ¿cierto?, sobre lo que la tiniebla pueda tener sobre mi vida. Es nuestra boca la que nos libera. ¿Se dan cuenta? No es lo que yo pienso, o lo que yo creo, o como a mí me parece, sino es declarar lo mismo que dice el Señor. Si el Señor dice que por su llaga nosotros fuimos sanados, y yo comienzo a declarar eso, vas a ver un milagro en tu vida. ¿Me están siguiendo? Entonces, es tan importante, iglesia. Yo espero en el Señor que el Espíritu Santo te pueda ir mostrando cómo el enemigo ha estado inclusive atando tu vida, atando tu ser, tu cuerpo, hasta tu boca, cerrando tu boca. Y hace cuánto que no declaras, ¿cierto?, esta palabra que el Señor quiere que tú puedas declarar. Y tu vida se está destruyendo, tu matrimonio, tu finanzas y muchas cosas porque el enemigo comienza a trabajar. Sí, muy, ¿cierto? Él no es que se venga así él trabaja muy astutamente. Sigilosamente nos damos cuenta cuando ya nos damos cuenta, ya estamos, porque pasa muchas veces. Amén. Entonces, espero que lo alcanzan a ver, ¿o no? Porque tú expresas lo que crees por lo que dices. O sea, lo que yo digo, ¿cierto?, tiene que ver mucho con lo que yo creo, pero hay una palabra, dice en Marcos 11:23, dice, de cierto os digo que cualquiera que diga, ¿se dan cuenta? Esa la subrayé con rojo, cualquiera, o sea, aquí no está diciendo no solo los pastores, no, el liderazgo, ¿cierto?, los intercesores, no, el ministerio de adoración, no, ¿qué dice ahí?
Cualquiera. Pero ese cualquiera no es cierto, sino que está hablando de todos pueden hacerlo. Dice, de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que habla sucede, los tendrá. Amén. Hermanos, si se quedan solamente con este versículo, la hicieron. ¿Me están entendiendo? Porque hay un problema. O sea, dice, cualquiera que diga, o sea, cualquiera puede declarar una palabra, ¿cierto? Ese monte puede ser un problema, puede ser una dificultad, puede ser una situación, ¿ya? Pero hay un tema que dice ahí. Y no dude en su corazón. ¿Me entienden? O sea, los milagros muchas veces no han venido, o lo que Dios quiere hacer con tu vida no ha venido porque muchas veces hemos dudado en nuestro corazón. ¿Será así? ¿Ocurrirá? ¿Lo veré? Es que lo he intentado muchas veces. Es que he llorado tanto por esto y no pasa nada. Eso es comenzar a dudar. Amén. Quiero, como te digo, poner una palabra hoy día para que desde hoy en adelante tu vida sea diferente y cambie. Que tú realmente puedas ver milagros, tú puedas ver la mano del Señor en tu vida, pero necesitamos que esto se haga vida en nosotros. Y mira, me gusta mucho esta versión porque dice, sino que crea que lo que habla, no dice sucederá. Está en presente, sucede, o sea, ahora, no es mañana. No lo verás mañana, sino Dios te dice, lo vas a ver ahora, en el presente. Amén. Sucede, lo obtendrá. O sea, vendrá a tu vida. Amén. De verdad, iglesia, o sea, si logramos tomar esto, si logramos captar lo que Dios nos está entregando y lo hacemos vida, yo creo que el enemigo ya está tiritando, ya dice este hombre, esta mujer, este joven, ya los juveniles lo entendieron, así que mejor me voy, ya no voy a poder con él. Amén. Entonces, por eso la más grande lucha de Dios es enseñarnos a hablar. Ese es el problema. Y eso es lo que Dios quiere hacer, es enseñarnos a hablar. Amén. Entonces, termino con esto, ¿ya? Porque no podía no soltar esto. ¿Ya? ¿Qué tengo en mi mano? ¿Cierto? La palabra, la Biblia. Para muchos, ¿cierto? Inclusive a veces uno dice, es mi espada. Pero ¿qué dice atrás? ¿Qué dice Apocalipsis 19:15? ¿Dónde está la espada? Amén. O sea, en mi boca, dice ahí, de su boca sale una espada aguda. Cuando su palabra, ¿cierto? Cuando su palabra, esta palabra, está en nuestra boca, la palabra entonces es como una espada. Amén. ¿Están entendiendo? Entonces, y como le digo, quiero terminar con esto porque tenemos la palabra, tenemos, ¿cierto? Podemos usarla, pero hay un problema, dice, porque las mentiras de Satanás, ¿cierto? Se vencen con la verdad de Dios, que está ¿dónde? O sea, la única forma de poder vencer a las mentiras de Satanás, ¿cierto? Y todo lo que el enemigo está haciendo, ¿ya? Es que podamos usar su palabra. Hay una verdad de Dios para cada mentira de Satanás en tu vida. ¿Amén? ¿Lo creen o no? De verdad hay una verdad. Dios, ¿cierto? A través de su palabra que está acá nos dejó, ¿cierto? Las palabras necesarias para vencer al enemigo en cada situación que podamos vivir. Cada situación. Pastor, en eso sí también. Porque
A lo mejor yo no sé tu situación, pero Dios sí la sabe. Y el enemigo, cierto, ha estado trabajando, ha estado sembrando ciertas cosas en nuestras vidas, pero hay una verdad de Dios para cada mentira de Satanás. ¿Cuáles son las mentiras que te hacen caminar en el camino incorrecto? ¿Qué mentiras, cierto, el enemigo te ha dicho y que no, cierto, no te deja ser el hijo, la hija que Dios quiere que tú seas? ¿Qué cosas el enemigo ha puesto en tu mente y en tu corazón? Porque ay, se quedó pegado. Tira, Agustín. Creo que para poder, cierto, descubrir la mentira de Satanás, necesitamos la verdad de Dios. Amén. Para contrarrestar, cierto, el ataque del padre de las mentiras, necesitamos acercarnos a Cristo, que es la verdad. Y ahí está el texto, ¿cierto? El texto está ahí y es claro. Dice, hablando Jesús, decía pues Jesús a los judíos que habían creído, ¿ya? En este caso Jesús hablando, ¿cierto?, a nosotros que hemos creído en Él. ¿Qué les decía a ellos y nos está diciendo hoy día? Volviendo al mismo tema. Dice, si vosotros, ¿qué dice ahí? ¿Dónde tenemos que permanecer? En su palabra. ¿Se dan cuenta? Si nosotros permanecemos en su palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Y luego dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, la única forma de conocer la verdad, ¿cierto? O cómo el enemigo nos ha estado engañando, porque a lo mejor tú crees que estás bien, porque el enemigo te ha dicho que estás bien, y crees que la estás haciendo de oro, y no, total, como llevo el evangelio está bien, yo creo que no es malo, total, no hay que meterse mucho porque es fanatismo, y empieza, el enemigo es muy sutil, engañó a Eva en el huerto. O sea, no estamos hablando, ¿cierto?, de una mujer, ¿cierto?, que no tenía el conocimiento, en una mujer que Dios había hecho perfecta. Y aún así la engañó. Entonces, nosotros igual, hermano, o sea, por eso yo quiero que hoy día a la luz de esta palabra Dios que podamos mirarnos si hay cosas que realmente no están bien en nuestras vidas. Hay cosas que necesitamos, ¿cierto?, sacar, mejorar. Pero para eso necesitamos, ¿cierto?, nuestro escáner, podríamos decir, o más que el escáner, diría, ¿cómo se llama? Que uno lo meten para adentro, nuestra resonancia magnética. Esta es nuestra resonancia, podríamos decir, a la luz de la palabra. No a lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que me dijeron. ¿Qué dice la palabra? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Lo estás amando? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estás amando a tu prójimo? Hermano, muchas veces no amamos ni a nosotros mismos, porque hacemos cosas que nos están destruyendo, porque estamos haciendo cosas que no están bien ante la presencia del Señor, y tú lo sabes. Y nos permitimos. Total, una copita más no. ¿Qué tiene de malo una copita? ¿Qué tiene de malo mirar, cierto, algo que si todos miran? ¿Qué tiene de malo decir una mentirita blanca si total es blanca? Yo no sé dónde sacó que era blanca o negra, o sea, mentira es mentira. ¿Pero qué tiene de malo si me quedo el domingo, voy el próximo? O sea, ¿me están siguiendo? ¿Qué tiene de malo? Total, todos llegan tarde, lleguemos tarde. Pero ¿qué dice Dios? O sea, ¿a quiénes Dios bendice? O sea, no estoy tirando, yo no miré para atrás por si acaso si llegó tarde, ¿va? Yo me pongo acá adelante y no miro para atrás, por si acaso, para que te diga, el pastor me vio que llegué tarde, me la está tirando.
No, yo no estoy tirando nada. Yo estaba mirando para adelante adorando, tranquilo. Pero tranquilo, porque esa graba, así que después voy a pegar una revisada. Debes saber la verdad para ser liberado por la verdad. Amén. Escuchaba un devocional el otro día y me gustó mucho cómo compartía esto y hablaba de algo que le quiero compartir. Dice, consejos prácticos. ¿Quiere consejos prácticos? Número 1 dice, haga una lista de las mentiras que Satanás te ha susurrado en este tiempo. Haga una lista. Es el tiempo, pero a la luz de la palabra. ¿Me entiende? Siéntese en estos días, hoy día en la tarde. Ore al Señor, dígale, Señor, muéstrame qué mentiras. Y a lo mejor te va a pensar que no tiene ninguna, pero deje que el Espíritu Santo le hable. O por último, su conciencia, si no quiere que el Espíritu Santo le hable. Y anote. Se va a sorprender. Y luego, número 2, si están anotando, ¿cierto? Número 1, haga una lista de las mentiras que Satanás te ha susurrado en este tiempo. Y número 2, contrarréstala con una verdad. Esa mentira de Satanás nunca más va a poder atacarte porque la verdad estará en tu boca. ¿Amén? ¿Me entendieron? Dios está hablando en la iglesia. Hay algo que realmente está pasando en nuestras vidas. Quizás Dios, ¿cierto?, nos quiere mucho más allá y estamos muy lentos. Hay cosas que nos están deteniendo el caminar. Hay obstáculos, ¿cierto?, tanto internos nuestros. También el enemigo también trabaja. Pero a veces le echamos la culpa al diablo, pero en realidad muchas veces la mayor de los problemas somos nosotros. Amén. ¿Quieren saber cuál es el mayor problema? Cuando llegue a la casa, véase al espejo. Somos nosotros mismos, iglesia. Somos nosotros. Porque Satanás, dice la palabra, que debería estar debajo de nuestros pies. Porque Jesús lo dejó debajo de nuestros pies. Y debería estar ahí. Entonces, creo que es tiempo. Póngase de pie. Hay poder en nuestras palabras.